Muy buenas noches, doctor. Reciba un cordial saludo. En este video vamos a tratar sobre el patrimonio familiar como limitación de dominio. Voy a empezar con una pequeña introducción y conceptos sobre este tema. El patrimonio familiar es principalmente una institución de protección social que busca garantizar un mínimo de seguridad económica y habitacional para el núcleo familiar. Según la doctrina de Planiol y Ripper, 1946, esta figura permite que el Estado intervenga para proteger la vivienda frente a otros riesgos del mercado, priorizando así el derecho a un hogar digno sobre el derecho de crédito. En esencia, funciona como un blindaje jurídico que extrae ciertos bienes del patrimonio comercial del individuo para asegurar así que sus dependientes no queden en la indigencia debido a deudas o decisiones financieras arriesgadas. Como limitación de dominio, el patrimonio familiar restringe las facultades de libre disposición del propietario, convirtiendo su derecho absoluto en una propiedad de carácter finalista, según Alessandri 2007. Esto implica que el titular no puede vender, hipotecar ni donar el bien libremente, entonces ni tampoco puede ser perseguido por acreedores mediante embargos. Al imponer estas trabas legales, el derecho civil garantiza que el inmueble cumpla su función social de refugio permanente, subordinando así el interés económico individual a la estabilidad del grupo familiar. Gracias. Buenos días. A continuación voy a explicar la importancia y la función social del patrimonio familiar como limitación del derecho del dominio. El patrimonio familiar es una institución jurídica que constituye una limitación legal al dominio, ya que aunque el propietario sigue siendo el titular del bien, se restringe su facultad de disposición con el objetivo de proteger a la familia. Es importante aclarar que el patrimonio familiar no es impuesto por el Estado, sino que se constituye por la voluntad del propietario, para así destinarlo al hogar y sustento familiar. Sin embargo, una vez constituido esto, el Estado regula sus efectos jurídicos, estableciendo limitaciones para su enajenación o venta con el fin de garantizar la protección del patrimonio familiar. El Código Civil, en los artículos 835 y siguientes, regula esta figura señalando que los bienes constituidos como patrimonio familiar no pueden ser embargados ni libremente enajenados, salvo en los casos previstos por la ley. De esta manera, el legislador busca asegurar la estabilidad económica y jurídica del núcleo familiar, especialmente de sus miembros más vulnerables. Desde la doctrina, Alexandri sostiene que el derecho de la propiedad, aunque es el más amplio de los derechos reales, no es absoluto, ya que su ejercicio está limitado por la ley y por el respeto a los derechos de los terceros y debe cumplir una función social. En este sentido, el patrimonio familiar es una manifestación clara de la función social de la propiedad, pues prioriza el interés familiar y colectivo sobre el interés individual del propietario. En conclusión, el patrimonio familiar demuestra que el derecho de dominio, aunque es absoluto, exclusivo y perpetuo, puede ser legítimamente limitado por la ley. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Para aterrizar la teoría, analicemos el caso de los esposos Pérez en Quito. Ellos son dueños de una casa. Para asegurar el bienestar de sus dos hijos menores, deciden constituir el patrimonio familiar. Cumplen con los requisitos del Código Civil. La casa es de su propiedad, el valor no excede los límites legales y cuenta con la aprobación de un juez. 2 años después del señor Pérez enfrenta una demanda por una deuda personal y el acreedor intenta embargar la vivienda. Aquí es donde la protección legal se aplica. En el artículo 839 del Código Civil establece que los bienes son inembargables. El juez debe rechazar el embargo porque la prioridad de la ley no es el cobro de la deuda, sino garantizar el derecho de los a tener un hogar digno. Sin embargo, esto es una limitación real al dominio. Los esposos Pérez no tienen ya la facultad de una disposición absoluta. Si quisieran vender la casa o alquilarla para mudarse, en el artículo 840 les prohíbe hacerlo libremente. Tendrían que demostrar ante un juez que la venta no perjudica a los beneficiarios. En muchos casos, sustituir el patrimonio por otro bien de igual valor. En conclusión, el caso de los esposos Pérez nos muestra que el dominio deja de ser un derecho absoluto para convertirse en un derecho de goce compartido con la familia. Sacrificamos la libertad de vender a cambio de una protección total contra deudas externas, cumpliendo así la función social de una propiedad. Y voy a dar como un breve análisis y una conclusión al tema. El patrimonio familiar tenemos que es una limitación del derecho al dominio, porque esta está relacionada con la protección de la familia
aunque la persona sea dueña de este bien. Y también nos asegura que el bien no sea embargado para garantizar la estabilidad dentro del núcleo familiar. Además, esta figura se relaciona con la Constitución de nuestro país, que reconoce a la familia como un núcleo fundamental de la sociedad y protege el derecho a una vivienda digna. En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la vivienda familiar debe ser protegida cuando están en juego sus derechos fundamentales. Para finalizar, tenemos que el patrimonio familiar demuestra que el derecho de la propiedad cumple con una función social y también priorizando la protección y el bienestar de toda la familia.